Bueno, en principio, mami contra mi puché, mami camorfunche queche, cachupache queche, capuene cabey, mami compuche. Bueno, hoy arrancamos ya en este segundo día de acompañamiento a nuestro lonco Facundo Yoneguara. El día de ayer lo comenzamos con un acampe, pasamos toda la noche de vigilia, despierto, conversando. Hoy arrancamos temprano con una ceremonia mapuche, con un guillipún. Y a esperar el arribo aquí a la localidad de Bariloche. Llegó como alrededor de las 8:30 por ahí, después de poder juntarse con su abogado, los peñas y las lamienes de las comunidades que habían llegado aquí, que hicieron ingreso aquí al gimnasio número 3, se trasladaron al juzgado federal a firmar el último requisito que estaba pidiendo el juez Villanueva para hacer ingreso aquí a lo que es el gimnasio número 3, ¿no? Ahora en este momento se encuentra en un cuarto intermedio, donde bueno, las radios comunitarias la están sacando a nivel en vivo y en directo, y nos da la posibilidad también de poder escuchar lo que está pasando adentro del gimnasio con lo que es el nuevo juicio de extradición a Facundo Yoneguara. Bueno, ¿se ha podido escuchar a la palabra del lonco aquí en esta audiencia? No, todavía no, en esta audiencia no. Sí la tuvimos anoche, compartió con nosotros, quizás él allá en Esquel y nosotros aquí en la jornada de vigilia, donde sus palabras fueron muy claras, donde enmarcó aún más la lucha anticapitalista, antiimperialista, y donde sobre todo reafirmó el compromiso que tiene con su pueblo, con su gente y sobre todo con los principios que tenemos nosotros como mapuche y que hoy nos demanda la reconstrucción, ¿no? La recuperación del territorio y la resistencia como lo son las partes fundamentales para poder lograr una liberación nacional. Bueno, además del gran despliegue, ¿no?, operativo policial de fuerzas federales y de la Policía Provincial de Río Negro, lo que vemos también es una gran convocatoria. Hay mucha gente, muchas organizaciones. Ha sido de alguna manera representativo por la cantidad de gente que vino de diferentes lugares y por la cantidad de gente de Bariloche a acompañarnos al lonco. Sí, exactamente. Quizá aquí no solamente nosotros estamos solos, digamos, aquí nosotros comprendemos que estamos luchando también por los obreros, por los explotados, por los oprimidos. Siempre levantamos esa bandera y esa bandera también hace eco a todas las organizaciones sociales que hoy día se hacen presentes aquí a ese acompañamiento, que han podido comprender la lucha que nosotros hoy día llevamos adelante, inclusive también la gente de derechos humanos. Bueno, hace mucho énfasis en la pupeña y por la mujer de las comunidades que arribaron aquí a Esquel, de Cusamen, con el esfuerzo tremendo que demanda venir de allá hasta acá. Igual llegó una Pellancuse con gente de Hualjaina también. Entonces, más que nada, digamos, esto hoy día se enmarca en un proceso o en una situación, en un contexto de poder participar, de poder conversar entre los compañeros, entre los peñas y la mien, llegar a un entendimiento, compartir la experiencia de lucha que estamos llevando adelante y unificarnos en quizás un objetivo que hoy da la liberación de Facundo Yoneguara, pero también poder profundizar hacia adelante en la unión de lo que somos oprimidos, que somos explotados y que de alguna manera tenemos que encontrar el foco de poder torcerle la mano a este sistema capitalista y construir el mundo mejor que nos merecemos. Peñi, ¿cómo analizan el día de hoy? ¿Qué esperan que suceda durante esta jornada? Entendemos que va a ser muy larga, que hasta las últimas horas de la noche incluso puede recién conocerse el fallo, ¿no?, de este juicio. Lo vamos a seguir esperando como lo estamos haciendo hasta el momento, con paciencia, con bastante purrún igual, bastante afafán igual, comprendemos que de esa forma nosotros le damos la fuerza al peña que la necesita más que nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos afuera, nosotros estamos acá, todavía podemos manifestar lo que pensamos, todavía podemos caminar en las calles, todavía podemos visitar las comunidades. Sin embargo, al peña lo tienen ahí encarcelado, lo tienen secuestrado, generándole una tortura psicológica. Pero como dijo el peña, nosotros los mapuches no nos tenemos que doblegar ante este sistema, los oprimidos no nos vamos a doblegar, porque ya levantamos nuestra bandera, ya el pueblo mapuche está de pie. Estamos reivindicando también la muerte del compañero Santiago, nuestro peña Rafa Nahuel, que cayó en combate contra la fuerza de Albatro,
de Prefectura Naval, pero de esa manera creemos que la reivindicación de nuestros pupeños, las reivindicaciones territoriales es la unión que nosotros ya tenemos como pueblo y aprovechar todos estos espacios para poder seguir conociendo más acerca de nuestros pupeños, Pulamén, que de repente estamos bastante alejados y sobre todo, y por más que ellos quieran doblegarnos a nosotros, hoy día creo que lo que el contexto en el cual hoy día nos encontramos hay un contexto de armonía, de felicidad, y por más de que estamos luchando para que suelten a nuestro peñi, Lonco, pero aún así estamos contentos. Estamos contentos porque nos hemos podido juntar, estamos contentos porque hemos podido hacer ceremonia, estamos contentos porque comprendemos que todos los espíritus de la naturaleza nos están acompañando en este momento y también va a ser un triunfo grande que a nosotros nos van a dar como mapuche, los ñe mapu que tanto respeto se merecen y tanta entrega también da por nosotros. Peñi, muchas gracias por contarnos y relatarnos un poco cómo va transcurriendo, ¿no?, este juicio. Sí, bueno, el juicio ahora está en un cuarto intermedio, ahí empezó, y bueno, nosotros estamos escuchando desde afuera nomás, la gente no la deja ni entrar ni salir del recinto, digamos, si salir ya no puede volver a ingresar, pero bueno, nosotros aquí nomás fortaleciendo a la gente que está adentro, como decía, acompañar, ahora vamos a estar terminando la olla popular, volver a compartir, volver a hacer Eyacán y se va a estirar sobre lo que tenga que estirar, si tenemos que estar esta mañana, pasado, traspasado, nos vamos a quedar acá hasta que larguen a Facundo, nos vamos a quedar acá si es necesario, porque comprendemos que es la lucha, la felicidad que hoy día da la lucha de poder encontrarse con su gente mapuche.